Maestra, quisiera aprovechar el intermedio para preguntarle, hace un momento hablábamos de que la regulación digital tiene que ser de manera internacional. Vaya que van implicados más temas. ¿Qué nos puede comentar acerca de lo que sucedió hace un poco tiempo en Estados Unidos cuando intentaban sacar la plataforma TikTok del país? Porque creo que es un tanto como que querían silenciar o regular lo que los usuarios o los ciudadanos americanos usaban. Y bueno, no se ve afectado ahí el tema internacional. Creo que al menos, a ver, yo no sé, no estuve en el caso particular. Lo que conozco por el análisis que vi de organizaciones que trabajan en Estados Unidos es que más que el ánimo de controlar lo que las personas creadoras de contenido pudieran hacer a través de TikTok en Estados Unidos, lo que se quería de cierta manera contrarrestar era la competencia de una plataforma china ganándole el mercado a plataformas que fueron creadas en Estados Unidos, ¿no? Justificándolo por una personales de que fueran chinas las compañías que estuvieran creando esta tecnología, ¿no? Es decir, qué tantos datos están almacenando sobre mí, a qué patrones de comportamiento sobre la población estadounidense están de cierta manera, se están haciendo de ellos, qué van a hacer con esos datos, etcétera. Esa fue la justificación. De hecho, la protección de datos personales, preocupaciones sobre el derecho a la privacidad fue el argumento. Pero si también pensamos en Estados Unidos, que no forma parte del sistema interamericano, entonces no se regula, digamos, bajo los mismos estándares. Y recordemos que allá han pasado, o sea, tienen el Acta Patriota, que básicamente implica que el derecho a la privacidad pueda ser de cierta manera diluido por si se tiene sospecha sobre terrorismo, no sobre cualquier cosa. Casi todo está justificado la protección al terrorismo y la protección a la autodeterminación de Estados Unidos. Entonces, realmente el derecho a la privacidad ya está de por sí mermado, ¿no? Nunca existió una autoridad autónoma como lo que era el INAI aquí. No, allá nunca tuvieron una. Y si vemos hace años cuando firmamos el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, fue México quien se tuvo que bajar a los estándares de Estados Unidos en temas de privacidad y protección de datos personales. No fue al revés. O sea, México fue el que se bajó un poco la vara, digamos, de medición. Entonces, como mencioné, yo creo que eso tiene que ver más con geopolítica que con una auténtica preocupación sobre datos personales. Puede ser, ¿no? Esta es mi interpretación, no estuve en la conversación, pero es mi interpretación sobre lo que creo que pasó. Nos encontramos enlazando con el canal del Congreso de la Unión y con Comunicación Social del Senado de la República. Señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La 66ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la inauguración del curso de Derechos Digitales y su regulación que preside el senador Luis Donaldo Colosio Rioja, presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República, en este recinto que es la sala de comparecencias del Senado mexicano. Para este acto contamos con la presencia en el presidio de nuestro anfitrión, presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República, el senador Luis Donaldo Colosio Rioja. A su vez, contamos con la presencia esta mañana de la maestra Diana
Vivanco Ruiz, directora del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. A su vez, contamos con la presencia de nuestra experta y ponente de este curso, la maestra Marta Alicia Tudón Maldonado, oficial del Programa de Derechos Humanos Digitales del artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia de Ana Edith Becerril, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derechos Digitales. A su vez, queremos agradecer la presencia de la secretaria técnica de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República, la maestra Eliana García. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestro anfitrión, el presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Diana Vivanco, a la maestra Marta Tudón, a la doctora Anaí Becerril, y especialmente a las y los participantes de este curso el día de hoy. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, siempre poder acompañar a quienes toman la decisión de inscribirse en actividades de aprendizaje. Pues es una satisfacción que nunca, independientemente de la edad, deja de dar gusto la formación previa, la formación constante de las tareas profesionales y personales. Desde la Comisión de Derechos Digitales que me honro presidir, con las y los senadores integrantes de la misma, hemos acordado y apostado por la más amplia promoción, difusión y formación en esta materia. Y por eso diseñamos este curso con el apoyo del área de derechos digitales de la Organización Artículo 19, de la Mesa Directiva del Senado, y de la dirección del Centro de Capacitación y Formación Profesional del Senado, para adentrarnos en el conocimiento de los elementos centrales de los derechos digitales, y aunque suene curioso, y a veces hasta se ríen de nosotros por su obviedad, son los derechos humanos que durante décadas hemos defendido e impulsado, pero ahora en un espacio virtual, en el mundo digital. Es exactamente lo mismo. Por ende, la suma importancia de realmente conocer a fondo la regulación y el correcto ejercicio de los mismos en el entorno digital. La libertad de expresión, el derecho a la información, la protección de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, de nuestros datos personales, las plataformas digitales y las aplicaciones diversas, la educación, la alfabetización tecnológica, la economía digital para pymes, la responsabilidad de las grandes empresas y los gobiernos en cuidado de nuestro entorno virtual y de nuestra información como personas usuarias. Todos estos son derechos a los cuales nosotros no solamente podemos acceder, sino tenemos la obligación también de conocer. El uso universal de Internet y del espacio digital, la ciberseguridad, los ciberdelitos, la inteligencia artificial como tecnología emergente y también el Internet de las cosas, entre otros. La gobernanza digital, y sobre todo ahora que vamos a legislar en materia de simplificación y digitalización administrativa, pues son algunos de los temas que se van a abordar en este curso. Así como hace muchos años se decía que quien no supiera leer era como quien no veía, así ahora quienes no nos acerquemos y profundicemos en las tecnologías estaremos quedándonos atrás en nuestra interacción con el mundo, más aún desde este espacio de construcción política legislativa, ergo de política pública por excelencia. La regulación que se impulse desde este Senado debe de generar el equilibrio entre la más amplia protección de todas las actividades de las personas usuarias de las tecnologías de información y comunicación y el desarrollo e innovación tecnológicos para que podamos como sociedad y como país no solamente utilizar tecnologías que se están creando fuera de nuestras fronteras, sino que podamos tener conocimientos para nuestros propios desarrollos, acordes con las necesidades en todos los ámbitos de la actividad social, colectiva y personal. Muchas gracias por la confianza que nos brindan para aprender y construir juntas y juntos mejores oportunidades para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Desde aquí le mandamos un agradecimiento y un saludo al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernando Fernández Noroña, quien nos apoyó mucho en la realización de este evento.
nuevamente también a la directora de nuestro centro de capacitación, con quienes deseamos seguir trabajando y esperamos seguir también construyendo más de estas exposiciones. Muchas gracias también a nuestras expositoras y Artículo 19 por todo el trabajo en conjunto y que sea un primer taller de muchos que podamos impartir en materia de derechos digitales aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida, Carmen de nuestra reunión, el presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Es momento de escuchar ahora el mensaje de la maestra Marta Alicia Tudor Maldonado, oficial del Programa de Derechos Humanos Digitales, artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todas las personas que hicieron este curso posible, sobre todo Eliana. De verdad estamos sumamente agradecidas contigo. Creo que a Navy también, a la maestra. Muchísimas gracias por todo. O sea, creo que es muy importante para una organización como Artículo 19 poder tener estas alianzas tan importantes para también intentar una colaboración distinta con el Congreso, ¿no? Con el Senado. Es diferente venir a poder tener conversaciones con las personas legisladoras cuando ya hay una iniciativa en puerta, a poder tener un diálogo previo para poder, de cierta manera, hablar con el mismo idioma. Que sé que quizás muchas ocasiones el idioma de personas defensoras de derechos humanos puede ser un poco acalorado, un poco hasta pues sí, ¿no? O sea, un poco beligerante, pero al final lo único que queremos, lo único que buscamos es que los derechos humanos puedan reconocerse, puedan estar protegidos, puedan estar reconocidos. Y qué mejor que poder tener un curso tan importante como es este, que desde que empezamos la colaboración con la Comisión de Derechos Digitales del Senado, honestamente ha sido una colaboración de puertas abiertas, de mucha honestidad, de mucha interlocución, lo cual estamos sumamente desagradecidas. Entonces, gracias a todas las personas que ya llevan como una hora escuchándome hablar. Le voy a dar la voz a nuestras otras personas que están aquí en el presidio, pero quiero manifestar mi sumo agradecimiento para quienes están. Espero que esto pueda llegar a ser una conversación que no se termine aquí, sino básicamente poder, de cierta manera, sacudirnos como personas, sacudir las ideas que se tienen sobre los derechos digitales, sobre la necesidad de su regulación, sobre sí, pero cómo, ¿no? O sea, creo que es muy importante poder hablar desde esa perspectiva y pues eso, muchísimas gracias por todo y por tanto. Tenemos la participación activa de nuestra experta ponente de este curso, la maestra Marta Alicia Tudor Maldonado. Es momento de escuchar ahora a Anaí Becerril, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, senador, muchas gracias, Marta. Yo quiero traer a la mesa una frase que viene en la Constitución de UNESCO, que dice que como las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben sembrarse los baluartes de la paz. Y en gran parte de ello lo traigo por los retos, por ejemplo, que tenemos en materia de neurotecnología, donde ya está de la tecnología los derechos humanos activos. En ese sentido, justamente en un mundo donde lo digital es una extensión de lo humano, donde los derechos digitales son la nueva frontera de dignidad, protegerlos no es una cuestión de tecnología, sino de justicia. La ciberseguridad, que es el área donde yo me he especializado, con un enfoque en derechos humanos, se vuelve un habilitador para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Se nos tocará comentarlo y discutirlo más ampliamente. Y en este escenario, actúa como guardián silencioso de nuestras libertades en línea, mientras que la regulación se convierte en el puente entre la innovación y los principios democráticos. Juntas, estas tres dimensiones no solo sostienen la arquitectura de un Internet libre y abierto y seguro, sino que también aseguran que cada bit de información respete los valores fundamentales que nos definen como sociedad. Y ahí hay la importancia de la capacitación continua, no solo para buscar el ejercicio de nuestros derechos, sino también para tener personas que nos ayuden a garantizarlos, atendiendo a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, que son tan necesarios en este mundo digital.
De nueva cuenta, muchas felicidades por esta iniciativa y muchas gracias por la invitación. Que lo aprovechen mucho. Participación activa de esta importante integrante de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, la maestra Anelí Becerril. Es momento de escuchar ahora a la licenciada Blanco Ruiz, directora del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Hola, buenos días a todos, en especial al senador Donaldo. Gracias por la invitación y es un honor poder participar en el desarrollo de este programa de capacitación. El estar reunidos hoy aquí es reconocer también el acceso al Internet, es reconocer la navegación, bueno, el uso de las tecnologías, así como la libertad de expresión como un derecho fundamental. Por eso es imperativo que nuestra legislación avance a la par de las tecnologías, porque eso nos va a permitir navegar en uno muy seguro. También es importante crear políticas públicas que promuevan el uso responsable de estas herramientas, así como educar en ciberseguridad, que hoy es importantísimo ese tema porque todos traemos con nosotros un dispositivo móvil, entonces es necesario educar, promover este tipo de acciones, senador, por lo que reconozco esta iniciativa, a todo tu equipo, el interés que tuvieron por capacitar y formar tanto a servidores públicos del Senado, así como a personas externas al Senado, que como siempre decimos, el Senado siempre abre las puertas a todo el público en general. Cuenta con el Centro de Capacitación Permanente cuando se trate de capacitar, de educar a mexicanas y a mexicanos. Muchas gracias y bienvenidos todos, que sea de mucho provecho esta capacitación. Es para ustedes y para navegar en un entorno seguro a través del Internet. Gracias. Desde luego que agradecemos a la licenciada Blanco Ruiz, el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Finalmente, señoras y señores, le solicitamos a nuestro anfitrión, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República, si es tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este curso. Bien, siendo las 10:26 del día 24 de marzo del 2025, declaramos oficialmente inaugurado este curso de Derechos Digitales, Uso y Regulación. Muchísimas gracias, señor. Para la realización de la fotografía oficial y conmemorativa de este acto inaugural. Senador, pasar al punto para a todas y a todos nuestros colegas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales del Senado de la República dentro de este importante curso. Solicitamos a todas y a todos, si son tan amables, de ponerse de pie. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por sus palabras. Desde luego, los dejaremos por la grata compañía, nuestra experta y ponente de esta mañana, la maestra Marta Alicia Maldonado, oficial del Programa de Derechos Humanos Digitales. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias. Y senador. Gracias.
Muy bien. Si les parece bien, podemos continuar en donde nos quedamos y estábamos hablando sobre, iba a empezar a compartirles sobre los discursos especialmente protegidos. Cuando hablamos sobre el derecho humano a la libertad de expresión, también considerándolo y aplicándolo para Internet y cómo se ejercen las tecnologías, así con el uso de las tecnologías, así como ya vimos que la regla es que todo discurso esté protegido, hay discursos que pueden que no estén protegidos, los cuales ya están, hay jurisprudencia, hay estándares para poder saber cuándo no están protegidos. Hay unos que cuentan con un especial grado de protección. Estos son los que tienen naturaleza política, son de interés público o son sobre personas funcionarias públicas en el ejercicio de sus funciones y atienden a un escrutinio ciudadano sobre cómo se están comportando, cuál es la manera en que se están desenvolviendo y que tiene que ver con naturaleza político-pública, ¿no? Estos discursos, cuando nosotras podemos estudiar la jurisprudencia que existe en el sistema interamericano, vemos que no están, para poder restringirlo, para poder llegar a socavarlo, tienen que cumplirse demasiadas condiciones y generalmente va a prevalecer el derecho que tenemos las personas sobre pronunciarnos sobre cuestiones públicas, sobre discursos públicos. Es muy para la vez en que tras una orden judicial se pueda ver que discursos de naturaleza política, naturaleza pública, vayan a ser considerados como contrarios a la libertad de expresión o que mermen derechos. Esto porque, uno, cuando son de cuestiones que le interesan a la agenda pública, a la agenda democrática, es algo que todas y todos tenemos acceso a saber. Este discurso no solamente está protegido por el derecho a la persona que está emitiéndolo, sino por el derecho de que todas y todos tenemos de escucharlo, ¿no? Es un doble grado, digamos, de poder escucharlo. Y cuando se trata de personas funcionarias públicas, cuando el discurso es sobre personas funcionarias públicas en el ejercicio de sus funciones, esto está también protegido por algo que se llama sistema dual de protección a la libertad de expresión. Básicamente lo que dice es que las personas que eligieron estar en un lugar de proyección pública por su decisión propia están sujetas a un mayor nivel de escrutinio y por ende tienen que tener mayor tolerancia a la crítica y que ante cualquier denuncia, no, ante cualquier proceso, no denuncia, demanda que pueda llegar a surgir porque alguien está pronunciándose sobre las personas, tiene que tener muchísimo mayor tolerancia y se tiene que probar que los discursos fueron hechos de mala fe, ¿no? O sea, pero los cuestionamientos, las preguntas, lo que exista sobre actos públicos o personas con proyección pública en su naturaleza pública, no privada, íntima, como ya lo vimos y lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, va a estar mayormente protegido por el derecho a la libertad. Cuando algo no esté protegido, cuando para poder deliberar que cierto discurso, que cierto contenido en línea y fuera de línea no está protegido por el derecho a la libertad de expresión o que está protegido pero se puede restringir, tiene que cumplir algo que está definido por el test tripartito, algo que se conoce como el test tripartito de la libertad de expresión y también es aplicable para el derecho a la privacidad, que es básicamente que cualquier restricción tiene que estar prevista formalmente y materialmente por una ley, tiene que estar escrito súper claro qué es lo que no se permite y por qué. Esto tiene que seguir un objetivo que esté alineado con fines absolutamente democráticos, no puede oportunistas, para cuestiones mal justificadas, y tiene que ser necesario, idóneo, proporcional para ese fin que se quiere perseguir. Tiene que ser también emitido por una orden judicial y se tiene que seguir un debido proceso para que se cumplan ciertas garantías y se pueda saber que todo este ejercicio de restricción a un derecho humano, es que es muy grave restringir un derecho humano, es muy, muy grave, ¿no? Entonces, para que se pueda considerar como legítimo, legal, proporcionado, tiene que seguir con todos esos estándares. Y todo esto únicamente lo puede hacer una persona juzgadora que conozca tanto del contexto local, sobre el caso en particular que se está analizando, como las legislaciones y jurisprudencia. Por eso, y ya empezamos a meternos un poco más a la parte de derechos digitales, no hay que pedirle a las redes sociales, por ejemplo, que haga este tipo de análisis sobre qué se debe o no se debe restringir.
en estas reglas de moderación de contenido que tiene, no se les puede pedir a ellas, no se les debe pedir a ellas que actúen como personas juzgadoras, ¿no? ¿Qué van a saber ellas si ni siquiera hablan español o el idioma en que las comunidades están hablando? ¿Qué van a saber ellas si no entienden del contexto? ¿Qué van a saber ellas si es a través de un mecanismo automatizado y no a través de una persona que entiende lo que está pasando? No, o sea, sí también nos podemos ir de esta diapositiva en particular, es que restringir un derecho humano es algo muy grave, es algo muy fuerte, que tiene que ser muy bien pensado, tiene que estar muy bien estructurado, muy bien fundamentado. No es algo que se les deba de dar a las plataformas digitales ni autoridad que no sea competente o no deba de estar facultada por su propia naturaleza para llevar a cabo estas decisiones. Siguiente, por favor. Por otro lado, el derecho a la privacidad. Y ya hablaba un poco de eso en mi intervención pasada. Es reconocido como un derecho humano universal, no así como el derecho a la protección de datos personales, que, como ya les comentaba, no tiene un estándar o una definición aplicable a nivel internacional, pero el derecho a la privacidad sí, y el derecho a la protección de datos personales forma parte, al menos en lo que corresponde a México, como parte del derecho a la privacidad. Se desmenuza a partir del derecho a la privacidad. Como ya les iba comentando, los estándares sobre este derecho tienen diversos orígenes, por lo que pasó en la Unión Europea, que lo que les comenté sobre el censo poblacional y cómo se utilizaron estos datos para perseguir a las personas. Y fue en la Unión Europea donde se empezó a gestar el derecho a la privacidad como parte del derecho a la vida, a la autonomía, ¿no? A la dignidad, a la autodeterminación informativa, y que no puedan llegar a espiarte, a vigilarte, que no puedas ser sujeto de algún hecho de violencia por el simple hecho de haber dado tus datos a alguien. A partir de esa concepción, de la emergencia que hubo, fue que se empezó a consolidar jurisprudencialmente el derecho en la Unión Europea. Por otro lado, en Estados Unidos, el enfoque es más sobre las libertades, lo que se debe permitir y lo que no se debe permitir, ¿no? Sobre todo, el derecho a no ser molestada por el Estado, que el Estado no te pueda decir qué es lo que estás haciendo a puertas cerradas. Y como ya les comenté, esto se desarrolló a partir de casos relacionados con derechos sexuales y reproductivos de parejas casadas que estaban viviendo en un entorno muy religioso y que junto con sus médicos decidieron que iban a anteponerse ante el poder del Estado que quería obstruir en la manera en que ellos querían o decidían tener o no hijos e hijas. La protección de datos personales es reciente, sus orígenes tienen distintos contextos tienen contextos de derechos humanos, tecnológico y también económico. No es una sola concepción, no tiene un solo disparo, sino que estas concepciones han hecho que su protección tenga diferentes aristas. Primero, la arista de protección de derechos humanos, que básicamente no se abuse y no se haga un mal uso de la información que las personas tienen sobre nosotros. Lo que significa que alguien te puede identificar o te pueda ser identificable es también grave respecto a quién puede abusar de esta información, quién tiene acceso a esa información sobre ti, para qué puede llegar a ser utilizada. No solamente para fines comerciales, sino también para fines estatales, ¿no? ¿Qué significa que sepan dónde estás y qué estás haciendo? ¿Qué significa que sepan quién eres y lo que haces? ¿Qué significa eso para un estándar de derecho humano? También vemos la parte tecnológica, la concepción tecnológica. De cierta manera, hay una dicotomía entre el derecho a la privacidad y los avances tecnológicos y la innovación, ¿no? Porque en este momento los datos personales son quienes están, de cierta manera, impulsando la creación y la innovación de tecnologías. No en que nosotras podemos interactuar, que también se pueden realizar perfiles de nosotras a través de cuánto tiempo permanecemos en cierto espacio, en la website, etcétera. Es a través de esa información el que la innovación está pasando. Pero este tipo de innovación, este tipo de avances que se tienen sobre cómo existe minería de datos, ¿no? Que en todos lados ya quieren empezar a captar nuestras preguntas, con lavadoras inteligentes, con Rumbas, con Alexas, con diferentes Siri, ¿no? O sea, todas estas tecnologías ya están interconectadas para poder crear un perfil de nosotras que, como digo, puede llegar a ser un perfil económico, pero puede llegar a ser un perfil político, un perfil religioso, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de cómo te pueden perfilar de cierta manera,
Las personas no podemos, no somos compartimentos, somos una sola persona que estamos teniendo una sola conducta, ¿no? Entonces, es posible darnos a través de la manera en que interactuamos con la tecnología. Entonces, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales ha tenido que ir avanzando para poder hacer frente al avance tecnológico. Y la parte económica tiene también algo que ver con la protección de consumidores versus el libre flujo en comercio. Esto podría ser un poco menos inercialmente como fácil de comprender, pero pensemos en el derecho que deberíamos de tener todas las personas para que si queremos migrar de un lugar, de un servicio de alojamiento de datos como una red social a otro, no debería de ser tan pesado para nosotros poder movernos, ¿no? O sea, que no sea tan pesado todas las 15 años que tenemos navegando en Facebook, sabiendo que Facebook, por ejemplo, puede llegar a estar abusando de su papel preponderante y su poder preponderante en el mercado, donde ya está conectado con WhatsApp, donde está conectado con Instagram, nos manda recomendaciones, nos perfila, actualiza sus políticas y sus prácticas de moderación de contenido sin decirnos o ahogándolo en 99 páginas con una letra 9 de Arial, sin interlineado, ¿no? O sea, básicamente está alimentando también, en este momento en México, con nuestros datos, con la manera en que interactuamos, está alimentando el modelo de inteligencia artificial que está creando. No hay manera en este momento de movernos de ese servicio, uno, porque no hay suficiente oferta, entonces es algo económico, ¿no? Porque ya no tengo libertad yo como derecho, mi derecho a la consumidora de al menos ante un servicio que no está protegiéndome ni protegiendo mis necesidades, no me puedo ir a otro. Y si pudiera ver qué tan costoso sería para mí no poder mover mis datos y todo lo que yo he hecho por 15 años y que ya alimenté el algoritmo y que ya sabe que me dan miedo los gatos y pones puros perros, ¿cómo puede llegar a pasar a otra plataforma, ¿no? O sea, esta interoperabilidad que en este momento es inexistente y que de hecho existe un costo social, un costo político, un costo económico de dejar de ser parte de estos foros de comunidad, ¿no? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, si ustedes antes tenían Twitter y ahorita tienen X, quizás tienen alguna parte política ustedes que tenga algo que les reacciona cuando ven Elon Musk, ¿no? ¿Qué significa que sigan ahí porque no se pueden ir a Blue Sky todavía? Que es como la competencia más directa, ¿no? O más todo. ¿Qué significa? ¿Sí? Buenos días. Con respecto a lo que estás comentando, me parece muy interesante. Yo quisiera hacer dos preguntas, por favor. Una en el sentido de que en esta oferta de aplicaciones o de plataformas y servicios que hay, por ejemplo, hay una discusión muy interesante en Estados Unidos sobre la prohibición de TikTok, ¿no? Que representa un riesgo a la seguridad nacional porque aparentemente roban información de la ciudadanía y aparte puede ser utilizado para manipular de ciertas formas al electorado, por ejemplo, frente a procesos democráticos, como pasó con Cambridge Analytica, justamente con Facebook. Mi pregunta en concreto en ese sentido sería, ¿tú cómo considerarías que sí es válido que un Estado reaccione en manera de prohibir una aplicación o una plataforma de esta naturaleza? Sobre todo en línea con lo que dices de que no solamente somos consumidores, sino también productores de contenidos, ¿no? Y eso puede golpear la libertad de expresión y otros derechos. Esa sería la primera. Y la segunda es que, ¿cómo o qué consideraciones tienes tú con respecto a que hay grupos poblacionales, sobre todo en el sector más de jóvenes, que no están interesados mucho en resguardar su privacidad en línea? Lo digo porque incluso en esta discusión en Estados Unidos de TikTok, los grupos de jóvenes salían a quejarse en contra de la prohibición diciendo, es que a mí no me importa que el gobierno me robe mis datos, no me importa que atenten contra mi privacidad. ¿Cómo verías tú que pudiéramos reaccionar de una manera proactiva para decirle a la gente que en el siglo XXI sí es muy importante precisamente por la privacidad de toda la información que hay en línea? Gracias. Respecto a prohibir, me regresaría, no hay que regresarnos, pero o sea, mentalmente cuando hablamos de las capas de Internet, ¿qué significa prohibir algo? O sea, empezar a cuestionarnos eso. ¿Qué significa prohibir determinada plataforma en cierta jurisdicción? ¿Qué significa para las personas que están utilizándola? ¿Qué significa para el Estado? ¿Qué significa para las otras personas que están fuera de esa jurisdicción? ¿Y para qué se quiere prohibir? ¿Qué es lo que se quiere prohibir? ¿La protección de datos personales?
se quiere prohibir la minería de datos, se quiere prohibir, ¿qué es la necesidad? Creo que es importante mencionar que así, los mismos problemas que existieron y existen ahorita para TikTok, existen en nuestras caras con las plataformas preponderantes, ¿no? O sea, existen con Meta, con todos los grupos de Meta, existen con X, existen con YouTube, existen con Blogger, o sea, el poder que tienen estas industrias es tan grande que una persona consumidora no puede hacerles frente por sí sola. Sí se requiere intervención del Estado, pero prohibir va en contra de todos los estándares internacionales de los cuales estamos hablando ahorita. Prohibir implica, a priori, ni siquiera te voy a dejar emitir el discurso, ni siquiera, o sea, porque no estás prohibiendo solamente el abuso de la plataforma, estás prohibiendo que las personas ejerzan sus derechos humanos, ¿no? Entonces, hay que pensarlo, esta perspectiva sistémica digital que les comentaba antes, es lo que hay que pensar. Cuando se prohíbe una cosa, no solamente estás afectando un hilo, no es como o sea, también la radio y la televisión te afecta igual, ¿no? Pero no es como prohibir una fábrica de zapatos. Estás prohibiendo el ejercicio de derechos humanos. En este momento yo no encuentro algo que sea suficientemente grave, o sea, claro, ¿no? Si hay una empresa que se está dedicando a la trata, prohíbela, porque no, ¿qué ejercicios de derechos humanos estás teniendo ahí? Pero cuando se trata de estos foros públicos, que a falta de seguridad y la opresión que se está viviendo en las calles, la gente va y se expresa en estas plataformas, que se puede hablar de suicidio, se puede hablar de menstruación, se puede hablar de otras cosas que ni siquiera se puede en Facebook, ¿no? O sea, muchas personas van a TikTok porque precisamente Facebook ya censura todo y no sabemos por qué, no tienen los mismos estándares. Y van a estas empresas que claramente no les importa el derecho a la libertad de expresión, les importan tus datos y que estés navegando y te quedes ahí 40 horas, ¿no? Pero también se ejercen derechos. O sea, por eso es muy importante poder, ¿para qué se quiere? Y ya hay cosas que se pueden hacer, ya hay cuestiones que se pueden tratar para trabajar esto, que vamos a entrar en más adelante, pero creo que es importante entender que no hay consecuencia de prohibir algo, una plataforma. Hay miles y la afectación es para las personas que le estamos usando. O sea, bajar el switch es muy grave, es muy, muy, muy grave. Y sobre el resguardo de la información en línea, yo creo que muchas veces también pasa, o sea, el entender que las tecnologías es una manera de ejercer el derecho, es poder también entender que también esta sobre compartir información les pasa a muchísimas personas en el mundo análogo, ¿no? Que les dices dónde vives, en qué trabajas, qué estás haciendo y le estás diciendo en la calle, ¿no? Estás diciendo, o sea, esta manera de no ser consciente sobre tu información está pasando, sí, en el entorno digital, pero también pasa en el mundo análogo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando cuestas el teléfono y le cuentas todo, ¿no? A la persona y te está extorsionando? O sea, sí tiene que haber una conciencia y aquí es donde puede entrar el Estado. O sea, puede haber políticas públicas de prevención, de educación, donde se pueda llegar a comprender qué son los datos personales, porque es importante el derecho a la privacidad. Y no solamente para que no, o sea, para tu propio beneficio como persona, sí, que ejerce derechos humanos, pero hasta como persona consumidora, ¿no? O sea, de cierta manera también te conviene que resguardar tus datos para que los precios de los vuelos te salgan más baratos, ¿no? O sea, hay como diferentes beneficios y diferentes maneras de llegar a abordar este tema que pueden ser atractivos al público al cual estás hablando, ¿no? O sea, a mí me hablas de protección a la privacidad y lo entiendo porque soy persona defensora, pero quizás no puedo llegar con la misma estrategia a hablarle a mi primita de 20 años, ¿no? Le vale, ¿no? O sea, ella lo que quiere es que le salga más barato el boleto a concierto, ¿no? Entonces, yo creo que se puede de cierta manera, colocar el derecho y la defensa del derecho sin pecar en lo técnico, sino más bien cómo podemos hacerlo accesible al foro. Y bueno, ya hablando un poco más, me voy a meter un poco más a regulación y esta ya es como, ya en breve va a ser lo último de esta primera sesión del curso. Hablando sobre derechos digitales y cuáles son las principales amenazas, no las únicas,
que existen en este momento y sobre todo podemos verlas desde artículo 19 con respecto a lo que ha pasado en los últimos años en este país. Primero es la persistencia de la brecha digital, entendiéndola no solamente como hay cable o no hay cable, ¿no? Hay luz o no hay luz, entendiéndola también como te alcanza o no te alcanza para que con 80 pesos que cuesta los huevos con 3 jitomates, también tienes que pagar el acceso a tu dispositivo y el acceso a Internet. ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, entenderlo como conectividad significativa. ¿Qué significa que yo de verdad pueda tener un acceso sustantivo, sostenible, no condicionado, no amenazado, seguro, fehaciente, ¿no? Que soporte pandemias, que soporte bajas en los flujos eléctricos? ¿Qué significa eso para las personas? Esa es la principal amenaza, que todavía existe una brecha digital persistente y que lamentablemente en este momento no tenemos números exactos, porque lo que ha pasado es que se analizan ahorita los programas de conectividad basados en cuántos cables y fierros están desprendidos, o sea, existen en el territorio nacional, desplegados en el territorio nacional, y no existe un análisis sobre si las personas lo están usando, ¿no? Entonces, la prevalencia de cables y fierros no nos dice nada, porque las capas de Internet son varias. Entonces, hay que llegar a todas las capas para poder saber si las personas están teniendo conectividad significativa. Número 2, y creo que le concierne mucho a las personas que yo me imagino que también es por el cuestionamiento y tener la intención de venir a este curso. Existen hoy en día legislaciones que han sido aprobadas que son restrictivas para el libre flujo de contenidos y publicaciones. Una de las más importantes que podemos decir, y esto tiene que ver más allá de difamación y calumnia que ya existían y que ya han sido derogadas en ciertos estados, y eso aplicaba para el mundo físico como el mundo digital. Pero hablando precisamente sobre el mundo digital, podemos ver, por ejemplo, la Ley Federal de Derechos de Autor, que dice que ante una acusación de que existe una obra y que esa obra me pertenece, yo puedo acusar a cualquier persona de que bajen el contenido y lo van a bajar de inmediato, ¿no? Porque hacen responsable a la plataforma de que ella sea juez sobre lo que es o no una obra, ni siquiera tiene que analizar que exista un registro o que yo sea la titular de los derechos o nada. Entonces se baja el contenido. Y hemos documentado muchísimos casos en artículo 19 de personas periodistas que vienen y les amenazan y les bajan los contenidos y les dicen la plataforma: si tú no lo bajas, yo te voy a dar de baja toda la cuenta, toda tu website, ¿no? Toda tu página de internet te la voy a dar de baja. Porque esto es aplicable no solamente a plataformas digitales de redes sociales, sino también a servicios de alojamiento de páginas web. Y esa es una que está aprobada y que nos está causando muchísimos dolores de cabeza, etc. ¿Cómo se llama esa? Ley Federal de Derechos de Autor. Ah, ya. Hay también, es como un ejemplo, pero hay otras que en la siguiente diapositiva. Otro tipo de amenaza directa son aquellas que vienen de políticas y prácticas de plataformas digitales que hacen lo que quieren, como quieren, en completo secrecía, no sabemos cómo están operando, no sabemos para quién están operando, no es pareja la manera en que, por ejemplo, moderan contenidos de Trump como conmigo, cuando Trump antes no era candidato o no era presidente. No entendemos qué es lo que están haciendo, nadie entiende, o sea, hay también muchísima merma de derechos humanos precisamente porque no hay constancia, no tienes a quién ir si te están vulnerando, si te están censurando, si te prohibieron la cuenta. ¿Y qué tal si a través de esa cuenta tú ejercías tu labor de derechos humanos o de periodismo? ¿No? ¿Qué pasa si a través de esa cuenta tú estabas informando sobre derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué tal si a través de esa cuenta tú estabas teniendo acceso a foros y vas a movilizarte en una marcha? ¿No? O sea, y ahorita esas plataformas digitales que cero interés tienen en derechos humanos y todo el interés tienen en intereses económicos, son quienes tienen un papel preponderante en el mercado porque hay legislaciones que hacen que sean más fuertes, ¿no? O sea, pensemos también en que no existe una sana competencia y que cuando tú compras un paquete de celular, por defecto ya te viene integrado WhatsApp y Instagram y Facebook, ¿no? Eso hace que toda tu navegación, tu comprensión sobre lo que es Internet esté ahí y no puedas tener alternativas. Entonces tienes que sujetarte a las reglas que tienen estas plataformas para formar parte de estos espacios. Y tenemos también diferentes casos sobre cómo esto llega a mermar de manos fehacientes, ¿no? Tenemos el caso de una comunidad zapoteca
que estaban intentando utilizar las redes sociales como parte de recuperar su cultura, de promover y de salvar el idioma zapoteco, y que empezaron a publicar sus contenidos en idioma zapoteco. Y la red social en ese momento, Facebook, dio de baja el contenido porque pensó que eran groserías, ¿no? O sea, y eran palabras sobre la tierra, la luz, eran hasta poemas, y dieron de baja contenidos. También documentamos casos donde no se permitía que hubiera imágenes de menstruación, pero ni siquiera, o sea, no ver los coágulos, ¿no? Sino pensar en cómo se ve el proceso de gestión menstrual, cómo debe de ser, también se daba de baja. Entonces estamos viendo que no se permiten contenido, no se permite eso, pero de cierta manera se permiten se permiten los grupos de Facebook donde hay mujeres desnudas, ¿no? Sin su consentimiento. Se permiten, es muy extraña la manera en que estas plataformas moderan, permiten, no permiten, censuran, no censuran, bloquean cuentas y no. Y también cuando quieres llegar a ellas porque hay un problema real, ya nadie existe. O sea, entre quienes estamos aquí, o sea, desde artículo, cuando llega una persona periodista, por ejemplo, que tiene un problema en una red social, es muy difícil poder tener, o sea, es muy, muy difícil poder comunicarte con ellas porque ya quitaron a los interlocutores principales, ¿no? O sea, te comunicas con un correo electrónico único, que es básicamente un chatbot, que te va como rebotando la información, que no provee soluciones, ¿no? Entonces, las políticas y prácticas son muy desafiantes. Hay falta de condiciones propicias para la autodeterminación tecnológica. Esto tiene que ver con que como no existen alternativas ante estas plataformas, te quedas sujeto, ¿no? Te quedas atrapado dentro de sus servicios y no puedes emigrar a otro lado porque hay un costo de irte. No es solamente de que, ay, pues ya me voy a ir a Blue Sky. ¿Qué pasa con todos los temas? ¿Qué pasa con los que están ahí? ¿Qué pasa con mis colegas de la universidad que siguen en esa plataforma, ¿no? O sea, haces nodos de conexión y esos nodos pueden llegar a ser sociales, económicos, políticos. Hay un costo de no estar en ese espacio. Y bueno, bueno, yo me topé con el caso de una de mis sobrinas que, digo, por morbo, se metía a páginas donde estaban supuestos narcos, o sea, y se veía literalmente cómo mataban a la gente. ¿Qué hacen aquí en este caso? que era una página web, Era, por ejemplo, el famoso blog del narco y otras cosas. O sea, ese tipo de contenidos hay que revisar las políticas de las empresas que están proveyendo el servicio, en qué jurisdicción están, ¿no? O sea, quizá eso sí pueda de cierta manera darse seguimiento al proceso judicial, donde se puede analizar si ese es interés público, no es interés público, si solamente es apología al narco, no a la vida. Hay diferentes maneras de poder llegar, pero no es que, o sea, es difícil porque quizás la jurisdicción esté aquí, en México, o quizás esté fuera de México. O sea, va a ser 99% de los casos, no se estoy inventando, la gran mayoría de los casos es que la jurisdicción ni siquiera está en territorio mexicano. O sea, las empresas están en Silicon Valley, las que estamos utilizando aquí, o están en China o están en otros lados. En este caso, como el de la compañera, también tengo un adolescente en casa que por curiosidad empiezan a ver videos de, como les dice, de cómo sacrifican un perro, cómo le pegan a un gato, cómo se electrocuta a un niño, o sea, por retos o lo que tú gustes. Entonces, el estar buscando ese tipo de videos con la intención o sin la intención, te empieza a generar un algoritmo y a las personas les va a empezar a llegar ese tipo de contenido. Entonces, en este caso, si está tan regulado que no se vea pornografía infantil, que no se, o sea, que no se comparta, que no se comparta este tipo de violencias, o sea, si está tan regulado, ¿por qué se ve tanto? Es que eso no está regulado. O sea, lo que está regulado es el abuso sexual infantil, la apología la incitación a la violencia y incentivar al genocidio. Eso es lo que está prohibido. A eso voy, o sea, incentivar a la violencia está patear un gato, el otro un gato, razonar un gato. A personas o grupo de personas por características. O sea, como protección al derecho humano, está prohibido. Eso está prohibido. El que estén degollando a otra persona. O sea, me va a seguir apareciendo ese contenido. O sea, a lo mejor el niño en este caso o el adolescente por curiosidad, pero como decía el otro compañero, el día de mañana ya va a tener 3
y él lo va a seguir viendo. Y así se va reproduciendo el algoritmo y luego no nada más le llega a él, lo va a empezar a llegarle a sus contactos que están ahí con él, ¿no? Entonces, el maltrato humano, que en este caso ya está, cómo están degollando a una persona, si está regulado, ¿por qué sucede? O sea, ¿por qué está ese contenido en las redes? La que sea. No está regulado. O sea, lo que quiero decir es que eso no está regulado en la legislación mexicana. Está regulado por parte de las plataformas digitales, pero no son criterios universales que apliquen a todo. También muchos de esos contenidos son contenidos periodísticos. Esos están protegidos, no están regulados, pero están protegidos. Para los que no son contenidos periodísticos, puedes decirle a la plataforma bájalo. Puede estar sujeto a que la plataforma lo baje y es a través de medios privados. No le puedes decir, o sea, la intención nunca es que el Estado diga, nunca, nunca hay que legislar en temas de contenidos. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? ¿Qué significa pedirle al Estado que prohíba contenidos en línea? ¿Qué significa? Violación al derecho. ¿Qué va a decir? Ah, bueno, no, está prohibido eso porque, pobres niños, ¿no? Está prohibido eso porque, no, mejor no lo veas, ¿no? O sea, nunca, nunca, en ninguna jurisdicción, incluso en las más avanzadas que han empezado a regular sobre los derechos digitales, nunca se debe regular sobre los contenidos en sí mismos. ¿Qué se puede hacer? Se les puede pedir a las compañías, sí, como una legislación para que puedan llegar a ser transparentes sobre cómo funcionan los algoritmos. Se puede pedir que las personas tengan más autodeterminación sobre cómo esos algoritmos se les aplican a estas personas. Se puede tener una regulación sobre transparencia y rendición de cuentas a estas plataformas o servicios de host, de alojamiento de Internet. Eso es lo que se puede. Pero nunca, que la intención nunca sea que el Estado, porque va a ser el Estado el que diga qué contenido es legítimo o no es legítimo dentro de una sociedad democrática. O sea, no se puede. Y también puede haber incentivos educativos, puede haber políticas primarias, secundarias, donde, o sea, preventivas, educativas, donde se haga un acompañamiento también para que las personas sepan que esto pasa, ¿no? O sea, que estás básicamente alimentando un algoritmo que no quieren. O sea que lo están normalizando. Sí, o sea, hay cosas que le competen que ya podemos hacer. Hay cosas que ya se pueden hacer. No sabemos cómo es que están operando esos algoritmos. Deberíamos de saber. Yo debería de saber cómo es que este algoritmo está impactando en mi vida y en la manera en que yo estoy alimentándome también de cosas. Eso ahorita se puede hacer. Por ejemplo, en casa lo implementas. Sí, incluso hay unas compañeras en el salón de clases que no tienen dispositivo móvil, no tienen celular, no tienen redes, no tienen nada. El que no lo tengan no evita que las personitas lo vean, porque a lo mejor ellas no lo tienen, pero la amiga sí, y empiezan a ver cosas. O sea, es lo que no me queda claro, si está regulado, si está a criterio, si hay un algoritmo que dice, si es sangre no se ve, ahora hasta los chicos, para ver contenido prohibido a su edad, se generan un perfil con otra edad, con otro, o sea, no veo cómo se pueda llegar a una, no prohibición, pero a una legislación sin prohibir. O sea, o sea, en lo que llevo del curso no concibo cómo se puede llegar a ese punto de hacer una legislación sin que se prohíba. Ok, ahorita te contesto y antes le voy a dar la palabra al colega de atrás que quería participar. Gracias. ¿Cómo se delimita lo que podría ser el espacio público y el espacio privado? Por ejemplo, de lo que tú mencionabas, de que no se pueden subir imágenes, inclusive tal vez educativas, del tema del ciclo menstrual, ¿no? Pues es un ejemplo de eso. Luego mencionabas, por ejemplo, en el tema de autodeterminación, de qué dejo de perder yo si me salgo de estas redes, ¿no? Mencionabas qué pasa con mis tíos, qué pasa con esto y demás. Pero hasta dónde las plataformas son privadas, ¿no? O si ya se considera un espacio público y por lo tanto que se debe aplicar cierta regulación. Ok, le podemos ir dando la siguiente en lo que voy respondiendo a esto. Primero, privado, público, para que no se me olvide. ¿Cómo concebir una regulación sin ser prohibitivo o punitivista? No tenemos alternativas, ¿no? O sea, la manera en que estamos consumiendo Internet, la manera en que estamos utilizando las tecnologías, es una de muchas alternativas y es una que se creó en otra cosmovisión, en otro contexto, que es aplicada a nosotros. O sea, en México no hay experiencias
sobre diferentes comunidades, sobre todo indígenas, están creando sus propias tecnologías que les enseñó, ¿no? Y que con base en sus propios usos y costumbres están desarrollando tecnologías. Pero realmente para la mayoría poblacional estamos consumiendo algo que se nos fue vendido y no hay alternativas para irnos o quedarnos. No hay un castigo para las empresas en estos casos donde están abusando de personas que, por la razón que sea, están siendo hasta víctimas del algoritmo, ¿no? Porque te está saliendo lo que tú, o sea, es de cierta manera es algo que te están alimentando y solamente quieren tu interacción. Lo único que quieren es que te quedes en esa página, no importa lo que pase. Hay legislaciones que tienen que obedecer. Todos los delitos que ya están previstos en México forman parte de la regulación, asesinatos, amenazas, extorsión, todo eso ya está regulado. Eso sí está regulado. Todo lo demás, lo que no sea un delito, lo que no constituye en este momento un delito, lo que no constituye algo que pueda llegar a ser prohibido por el propio derecho a la libertad de expresión, tiene diferentes maneras de poder lucharse contra eso, ¿no? Esta falta de alternativas, esta falta de que no haya castigo para las empresas. ¿Cómo creas condiciones en el mercado económico mexicano para que podamos ir de una plataforma a otra como vamos de un servicio de telefonía celular a otro? Que por ejemplo, tiene más seguridad que este es el de trabajo, Yo puedo ir de uno a otro viendo lo que necesito, como voy de una leche a otra porque una tiene calcio y la otra no tiene calcio, es lactosada. No hay alternativas ahorita en el mercado. También no tenemos conocimiento sobre cómo poder utilizar las redes de manera segura o cómo poder utilizar Internet de manera segura, porque ahorita no forma parte de la cultura, ¿no?, que se tiene. Las condiciones ahorita hacen que las plataformas tengan un poder económico y político. ¿Qué significa esto? Están haciendo muchísimo y mediante años hemos intentado que cambien y no lo están haciendo. O sea, no les interesan los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer? Obligarlas mínimo a rendir cuentas y a tener transparencia para por lo menos poder nosotras decidir. Eso significa la autodeterminación. Que al menos yo pueda saber qué es lo que forma parte de tu ingrediente de la Coca-Cola para saber si me la tomo o no me la tomo. Porque ahorita ni siquiera eso sabemos. O sea, esos contenidos que salen podrían ser de hamburguesas, o sea, es de personas siendo violentadas o de animales siendo violentados, pero también existen para otras cosas. El problema es que no sabemos qué es lo que tienen. Ese es el primer paso. No se debe de prohibir porque sería peor para las condiciones estructurales de México hoy en día como lo estamos viviendo, donde hay todavía negación de la verdad, donde las fosas no son fosas, ¿no? Donde no, eso sería lo peor que puede pasar. Lo que sí debería de estar pasando es cómo creamos las condiciones estructurales para que haya competencia, para que haya un castigo económico, que es lo que les importa a las empresas porque son negocios, de no tener mejores estándares, de no tener mejores servicios, de no abusar de nuestros datos personales, de no hacer las cosas como deberían de hacerlas, porque no debería de ser optativo, ¿no? Debería de ser obligado. Eso sí está obligado y eso no va a ceñir ningún derecho humano. O sea, tener mayores condiciones, solo tiene mejora para nosotros. No tiene peligro de mermar derechos humanos. Y para todo lo demás, para eso están las conversaciones. Como yo dije, el derecho a la libertad de expresión puede llegar a tener restricciones, pero estas tienen que cumplir ciertos criterios para asegurarnos que en esa restricción no se implique un abuso a un derecho humano. Pero lamentablemente no hay una respuesta así como... Sí, como se quiere. Ajá. Esto que pones son legislaciones que ya tenemos o que debiéramos de ir construyendo para generar estas condiciones estructurales que nos permitan que las empresas respeten derechos. Y dentro de las empresas así, las grandes, las 7 magníficas como le llaman, Meta, Apple, Google, Microsoft, ahora con el ChatGPT, ¿cuáles son las que tienen más, digamos, más protección a las personas usuarias? Ok. No, estas son las iniciativas malas. No, algunas ya las revirtieron, como el PANOUT. Ya viene de regreso. Ajá, ya viene de regreso.
Pero bueno, estas son todas las malas que ha habido en los últimos años, por eso se quedaron como iniciativas legislativas restrictivas. Restrictivas a los derechos humanos, que son contrarias a derechos humanos, y abajo prácticas que restrictivas tenemos en tecnologías. Ahorita vamos una por una. Y sobre las empresas, depende, todo va a depender. O sea, en artículo solamente analizamos tecnologías que tengan que ver con la libertad de expresión, derecho a la información y privacidad. Básicamente todo depende de para qué quieres utilizarlas y cómo quieras utilizarlas. Pero hay una organización que se llama Socialtic que tiene diferentes análisis sobre las empresas para que puedan las personas saber cuáles son los términos y condiciones a los cuales están aceptando al momento de entrar. Pero que yo diga, uno es 100% segura, quién sabe, no sabemos. O sea, también cómo actualizan sus términos. Ni siquiera sé cada cuándo los actualizan y yo me dedico a esto. O sea, no sé cada cuándo los actualizan, la verdad. Y también es diferente la aplicación de aquí, de Brasil, de otro lado. Entonces, a ver, no es para tenerles miedo, solo es para también utilizarlas con precaución. Ok, y sobre las iniciativas legislativas restrictivas, estas han sido algunas, enunciativamente, no exhaustivamente, que han sido propuestas en los últimos años que se han revertido, se han bajado, se han pausado tras un gran papel de la sociedad civil organizada de estar denunciando y de estar intentando tirarlas, ¿no? Básicamente. Varias tienen que ver con la regulación de plataformas digitales que decían hay que prohibirlas en México porque abusan, ¿no? Es como, no, ya vimos que eso no por varias cosas. Ciberseguridad. Se tiene una concepción de ciberseguridad y para esto les invito a revisar el informe de R3D que distingue entre ciberseguridad y ciberdelincuencia. Es diferente. La ciberseguridad tiene que estar enfocada en las personas usuarias de las tecnologías. Cosas de ciberdelincuencia es crear nuevos delitos o ponerles ciber para duplicar delitos ya existentes y que no tienen nada que ver con proteger a las personas, sino a castigar por la modalidad digital delitos que ya existen. O sea, no. Impuestos a las plataformas digitales, también porque la carga del impuesto iba a llevar a que las personas consumidoras lo pagaran. ¿Qué significa esto? Como no todas las personas estamos en igualdad de condiciones para pagar todos los derechos, es diferente para una persona que tiene dinero poder pagar un impuesto o no pagarlo. Porque al final no pagan nunca las empresas a las que les ponen los impuestos, pagan las personas consumidoras, se traslada el impuesto. Discurso de odio, porque se decía todo es discurso de odio, hay que prohibirlo. La desinformación igual, querían prohibir la desinformación. Por seguridad nacional también querían decir, pues entonces que el Estado tenga acceso a todas nuestras comunicaciones, ¿no? Difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual, esta sí pasó. Son las famosas, malamente conocidas como Ley Olimpia. Básicamente estas son legislaciones que penalmente persiguen a las personas que difunden contenido sexual, no, contenido de imágenes con contenido sexual, que es diferente, ¿no? Porque hemos tenido casos de personas periodistas, pero también de diferentes personas, donde ya se les ve el cuello, publican algo de alguien, y esto ya puede ser considerado como una imagen con contenido sexual, ¿no? Entonces se ha bajado contenido, se ha perseguido contenido periodístico, y no se ha solucionado nada, no hay carpetas de investigación, el sistema sigue estando igual de rebasado, las personas, o sea, vas y denuncias y no pasa nada, ¿no? O sea, pero ya existe una nueva legislación que puede hacer que se merme el ejercicio periodístico. El padrón básicamente es lo mismo que ahorita está, que yo creo que ya va a llegar en cualquier momento a la Cámara de Senadores. Es un padrón que quiere que se registre. Este padrón lo que quería eran datos biométricos como el iris, como huellas dactilares, la cosa de la voz, no sé cómo se llama, el timbre de la voz, quedaran registrados al momento de que tú inscribieras un teléfono. Ahorita hay una versión que incluye datos personales, incluye algunos que pueden llegar a ser sensibles. Pensando que se puede que las personas delincuentes utilicen sus propios teléfonos celulares para delinquir, lo cual no es cierto, no hay ninguna evidencia que te diga esto. Y bueno, se logró, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, pero ahorita viene una nueva propuesta que propone lo mismo.
pues vamos a ver qué pasa. La ley de seguridad pública viene. Exacto, la inteligencia. Y neutralidad de la red. La neutralidad de la red es bueno. Neutralidad de la red significa que una plataforma no va a tener mejores condiciones para llegar a nosotros en el espectro radioeléctrico, en los fierros, no va a llegar más rápido el servicio de una en detrimento de otra. Significa que Netflix va a pasar igual que ViX, porque no van a tener un sistema privilegiado, porque que Netflix sea más rápido que ViX implica que más personas se quieran ir a Netflix, ¿no? Implica que nos tengan más cautivos de la manera en que se hace, en detrimento de ViX. No estoy defendiendo a ViX de ninguna manera, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, de cómo, qué significa neutralidad de red. Y esto se rompe completamente porque existen los paquetes de cero rating, donde ya mencioné que existen paquetes de navegación de internet, donde ya te vienen Instagram, WhatsApp, etcétera, que hace que te tengan cautivo de ese servicio y que no te quieras ir a Signal, que sí es seguro, es un servicio de mensajería privado, ese es el más seguro, pero no viene incluido ningún tipo de datos porque ese no es para fines lucrativos, es para fines nomás de que haya de seguridad. Y prácticas restrictivas que siguen prevalentes, que no hay regulación al respecto y que se necesita regulación al respecto, es una regulación que haga frente a la vigilancia ilegal y arbitraria que ha habido durante años en contra de personas periodistas y personas defensoras. Perdón, tengo que poner ahorita dinero al parquímetro. Básicamente no existe un marco normativo que prohíba el abuso ilegal de tecnologías para la vigilancia. En este momento estamos todas en completa desprotección. Si Sedena quiere venir a espiar, si FGR, si Segov, quien tenga esa tecnología puede venir a hacerlo porque no existe un marco jurídico, regulatorio, que tenga contrapesos, que implique supervisión, etcétera. Estamos completamente desprotegidos. Y bueno, también hay un control del espacio cívico a través de las tecnologías. ¿Por qué decimos esto? Porque en este momento no sabemos las tecnologías que están en manos del Estado, incluyendo aquellas que están en posesión de los militares. No tenemos no sabemos qué es lo que tienen en su poder, ¿no? Y para qué pueden llegar a utilizar estas tecnologías. No tenemos un padrón, no tenemos nada que nos diga qué es lo que hay y cómo está siendo utilizado a favor, porque no es que esté prohibido, pero explícame por qué compraste algo con nuestro dinero, ¿no? Y además explícame cómo es que lo estás utilizando, que puede llegar a ser nocivo para mis derechos. Como ya les mencioné, hay varios casos que tenemos documentados en artículo 19, que tienen que ver con derecho electoral, mal aplicado, mal ejecutado para silenciar el ejercicio periodístico, violencia política de género también, acusaciones que no son reales sobre violencia política en contra de particularmente mujeres candidatas o que ya tienen un poder público. Por ejemplo, que obligan a los periodistas a bajar notas porque están denunciando hechos de corrupción. Corrupción no menciona ni siquiera, no tiene nada que ver con violencia política de género, y abusan de un movimiento feminista que ha estado luchando por esos derechos para utilizarlo y abusar de ello de manera mala. Propiedad intelectual, que es lo que ya mencioné sobre la protección de derechos de autor, donde cualquier persona puede llegar a decir que algo es su obra y que bajen la publicación de otra. Y la mala interpretación de derechos ARCO, que es lo de derecho al olvido. El derecho a cancelación es básicamente yo con mi proveedor de servicio de telefonía ya no uso su servicio, ya pagué todas mis deudas con este servicio, no tienen por qué tener mis datos personales. Entonces yo estoy en derecho, con legislación vigente, en cancelar que tengan ese registro mío. ¿Para qué lo van a usar? No lo van a usar. Eso es completamente un derecho humano y se tiene que tener para seguridad. Lo que no se tiene que tener es que cualquier persona pueda decidir, baja ese contenido de mí porque no me parece. ¿Quiénes lo van a utilizar? ¿No? Personas corruptas, personas que violan derechos humanos, personas que abusan, personas que... Eso no existe. Y en México ya hay servicio de despachos de abogados que te ofrecen borrar toda tu historia de internet. Sus principales personas que las contratan son personas con proyección pública. No voy a decir más, pueden buscar el caso, se llama Eliminalia el despacho. Hay una nota muy importante, muy buena que salió de Forbidden Stories junto con Aristegui Noticias y Animal Político me parece,
sobre cómo estos despachos están intentando amenazar a periodistas, a medios de comunicación para que bajen contenidos en línea, ¿no? Y cómo intentan bajo cualquier normativa, aplique o no aplique a México, amenazar y decir que es derecho al olvido. Existe el derecho al olvido. Pues existe en España, ¿no? En Europa, aquí no existe, ¿no? Eso ni es derecho. Eso no es un derecho. Pero bueno, el caso Liminalia, les recomiendo que vayan. Vean y lo vean. Y esto es lo que estábamos hablando sobre. Entonces, ok, ya es que no van a funcionar, nunca van a funcionar. ¿Qué se puede hacer? Se puede favorecer un sistema de tecnología impulsado por la demanda, impulsado por yo qué quiero, qué necesito, cuáles son mis preocupaciones, qué idioma hablo, qué estoy haciendo, y no por la oferta, ¿no? No el único servicio de Estados Unidos, de Silicon Valley, que viene y me oferta algo que yo no quiero, no me hace sentido a mí. Y esto es a través de leyes de competencia económica, conectividad significativa, hacer frente a la brecha digital, por mencionar algunas. También, ¿qué se puede hacer? Regular el uso de tecnologías emergentes por parte del sector gubernamental, porque no sabemos qué tienen en su poder, no sabemos cuánto tiempo lo tienen en su poder, para qué lo tienen en su poder. Se tienen que prohibir ciertas tecnologías que sí son incompatibles con los derechos humanos, como las que mencioné que eran para vigilancia masiva, y se tienen que incorporar principios y derechos modernos para la protección de datos personales, como el derecho de explicabilidad, que significa que los algoritmos, que podamos saber cómo funcionan los algoritmos, básicamente, ¿no? La transparencia y explicabilidad es lo que ya necesitamos, ya urge. Eso no es incompatible con ningún derecho humano, lo haría muchísimo mejor. Ya se podría hacer, no se ha hecho, ¿no? Eso es algo que sí está en deuda y estas son cuestiones que se pueden ir platicando y estoy segura que las demás personas en el curso van a mencionarlas. Listo, muchas gracias. Perdónenme tantito, le voy a picar nada más que se aumente el parímetro. Perdón. Bueno, mientras hago un comercial. Esta era la única sesión que iba a ser presencial porque queríamos inaugurar. Agradecerle a la directora del CECAF, agradecerle al senador Noroña que le solicitamos pudiera hacer un curso que se pudiera dar por el CECAF. A partir de mañana, de 9 a 11, es en línea. Ya les envié el programa con los ponentes. El día de mañana viene Iván González Vega del Signal Lab. El ITESO es un laboratorio, bueno, es la universidad jesuita en Jalisco, particularmente en Guadalajara, y quien viene es de un laboratorio de datos que ha estado trabajando de manera muy importante los temas también de protección de datos personales. Signal Lab ha hecho también un trabajo muy importante y luego Ana Giri viene, la colega que vino, va a estar con nosotros el miércoles, y de la red viene Luis García, de la red los que descubrieron el espionaje a través de Pegaso. Vienen con nosotros a hablar sobre el tema de tecnologías de vigilancia, que ya de alguna manera, y estos son los temas que pusimos al principio, porque está ya una iniciativa de legislación en ciberseguridad en la Comisión de Seguridad Pública y queríamos poder trabajar esto de inicio por las necesidades que hubiera de legislar en la materia y tener información. El curso, bueno, lo debí haber hecho al principio. El curso está diseñado para que podamos ir teniendo conocimientos. Derechos digitales es un tema relativamente nuevo en términos de conocimiento de lo que estamos haciendo, y la comisión también es relativamente nueva. La comisión se creó en el 23, funcionó poco porque luego vino ya el término de la legislatura, pero pues vamos a hacer muchas actividades porque queremos que haya alfabetización y educación digital y que podamos tener información, conocimiento, la protección de nuestros dispositivos, la protección de nuestras familias. La verdad es un curso bastante completo. Buscamos los mejores ponentes de sociedad civil, porque es una visión que vale la pena conocer, invitando a sociedad civil a que sepamos lo que está haciéndose en el mundo digital. Entonces, muchas gracias por venir. Nos vemos mañana en línea. Sí, adelante.
¿Ustedes van a mandar algún enlace para Ya lo mandamos ayer. Bueno, lo mandamos, lo vuelvo a mandar. Si pudieran, por favor, dejarnos su correo electrónico aquí a la salida para que lo volvamos a mandar. Es un mismo enlace. Los colegas de Webex nos dijeron que lo iban a estar. ¿Ah? No me da confianza dejarla. Bueno, los colegas de Webex van a estar actualizando el mismo para que si en algún momento tuviera alguna falla, inmediatamente ellos van a darle salida. Y pues muchas gracias por inscribirse. Serían casi 5 de las que se conectaron ustedes, pues así es la vida, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, muchas gracias. Estamos a sus órdenes en el piso 12. Gracias. Oficina 4 de la Torre de Comisiones. Siempre habrá un café, alguna galleta o un buen vaso de agua o de jugo. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias, Marta. Gracias por ayudarnos a organizar el curso. También a Centro México Digital les voy a dar las gracias el día que venga Alberto, porque también ellos nos ayudaron a contactar ponentes, a confirmarlo. Todos y todas están confirmados. Muchas gracias. Gracias.